El polvo del desierto reveló la bestia metálica suspendida. Se le secó la garganta. Finn Blackwater llevaba 6 días recorriendo las interminables dunas del Mojave, racionando las últimas gotas de su cantimplora cuando apareció el espejismo. Pero los espejismos no proyectaban sombras, y desde luego no flotaban a 3 metros sobre la tierra quemada con ocasionales chasquidos mecánicos. Dulces y misericordiosas tormentas de arena, murmuró, dejándose caer de rodillas tras una formación rocosa. Sus labios resecos se agrietaron al entrecerrar los ojos ante la intensa luz del sol. La nave, ¿qué otra cosa podía ser? Se extendía casi 30 metros de punta a punta, con su casco metálico acribillado por quemaduras y abolladuras. 2 unidades de propulsión sobresalían a ambos lados, suspendidas en perfecta quietud a pesar de desafiar la gravedad. El instinto carroñero de Finn se despertó. En los páramos, la diferencia entre la vida y la muerte a menudo dependía de lo que se pudiera rescatar. Sus botas gastadas apenas hacían ruido al acercarse sigilosamente, con una mano en el cortador de plasma sujeto al muslo. 28 años de sobrevivir a la América postcolapso le habían enseñado a ser cauteloso por encima de todo. La nave colgaba inmóvil, una isla metálica en un mar de arena. Ningún tren de aterrizaje se extendía bajo ella. En cambio, simplemente flotaba, como si el concepto de gravedad fuera una simple sugerencia que prefería ignorar. Finn voló en círculos con cuidado, estudiando la nave. Su diseño no se parecía a nada que hubiera visto antes. Ni a una coalición militar ni a un fabricante del sindicato. La aleación del casco tenía un extraño tinte azulado en los lugares donde el sol del desierto la iluminaba. ¿De dónde ha salido?, susurró, más para sí mismo que para la nave. Un zumbido agudo emanó repentinamente de la nave, aumentando de intensidad hasta rozar lo doloroso. Finn se tapó los oídos con las manos, dejando caer su cantimplora en el proceso. El preciado líquido se filtró en la arena mientras los paneles de la parte inferior de la nave comenzaban a moverse y realinear. No, no, no. Se tambaleó hacia atrás, tropezando con sus propios pies. No era mi intención. El zumbido cesó de golpe. Los paneles se congelaron a media configuración. Luego, con precisión mecánica, volvieron a su posición original. Finn se quedó mirando, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Acaso la nave había respondido a su voz? Hola, se aventuró a decir, sintiéndose a partes iguales tonto y aterrorizado. La nave permaneció inmóvil. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo, esta vez más alto. Hola, ¿me entiendes? Un instante de silencio, luego 3 destellos rápidos de luces que no había notado antes, incrustadas en la costura del casco. El zumbido regresó, más suave ahora, casi melódico. ¡Santo cielo! Finn se contuvo. ¿Puedes oírme? Estás activo. Las luces destellaron en secuencia, y una fina costura apareció en la parte inferior de la nave. Se ensanchó gradualmente, revelando una rampa que descendía hasta tocar el suelo del desierto con una suave nube de arena desplazada. Dentro, la fría oscuridad lo llamaba. Todo su instinto de supervivencia le gritaba a Finn que corriera. La tecnología extraña significaba peligro en el páramo. La coalición mataría por este descubrimiento. El sindicato lo mataría después de conseguirlo. Pero la curiosidad y la promesa de refugio del hijo despiadado triunfaron. Subo a bordo, anunció, preguntándose por qué se sentía obligado a narrar sus acciones a la máquina. No hagas nada alarmante. El zumbido constante mantuvo su tono tranquilizador mientras se acercaba a la rampa. Su ropa, un remiendo de cuero y tela sintética manchada de sudor y mugre del desierto, se sintió repentinamente inadecuada al entrar en la sombra de la nave. La temperatura bajó notablemente. El aire también olía diferente, metálico pero limpio, sin el polvo perpetuo que impregnaba cada aliento del mundo exterior. Finn dudó en el umbral, luego se comprometió, subiendo de lleno a la rampa. Soportó su peso sin ceder.
5 pasos más lo llevaron a un pasillo bañado por una suave luz azul. Bueno, ya estoy dentro, dijo, con un ligero eco en su voz. Agradezco el refugio, pero si planeas secuestrarme para experimentos extraños, debo advertirte. Soy un pésimo material de investigación. Estoy desnutrido, deshidratado y me han dicho que mis órganos probablemente están compuestos en un 97% de polvo por volumen. No hubo respuesta, pero las luces se intensificaron ligeramente, iluminando un camino hacia el interior de la nave. Finn lo siguió, con una mano aún apoyada en su cortadora de plasma. El pasillo se abría a lo que solo podía ser una sala de control. Pantallas curvas cubrían las paredes, la mayoría oscuras, pero algunas parpadeaban con símbolos que no pudo descifrar. Una plataforma central albergaba lo que parecía ser una silla de mando, diseñada ergonómicamente para una forma casi humanoide. Buena configuración, comentó Finn, pasando los dedos por una consola. ¿Dónde está tu tripulación? Una pantalla justo frente a él cobró vida, mostrando texto en un idioma que nunca había visto. Los caracteres cambiaron, se reorganizaron y luego se transformaron en inglés. Estado de tripulación no disponible. Finn retiró la mano bruscamente. ¿Puedes entender inglés y responder en él? Afirmativo. Protocolos de traducción activos. Patrón de voz reconocido. Autoridad de mando aceptada. Autoridad de mando. Finn frunció el ceño. Debe haber algún error. Nunca había visto su nave antes. Frecuencia vocal. Coincidencia. 99.2%. Autenticación confirmada. Negó con la cabeza desconcertado. Mi voz coincide con la de alguien que usted conoce. Correcto. Bienvenido de nuevo, comandante. No lo soy. Finn empezó, luego hizo una pausa. Cualquier malentendido que estuviera ocurriendo, parecía estar trabajando a su favor. La nave lo consideró personal autorizado. Gracias. ¿Puede hablarme de usted? ¿Qué tipo de nave es usted? Designación: Nave de reconocimiento estelar Paradox. Misión clasificada de clase vanguardia. Una nave de exploración, murmuró Finn. ¿De dónde? ¿Quién la construyó? La pantalla parpadeó. Y por un momento, Finn pensó que había ido demasiado lejos. Entonces origen clasificado, construcción clasificada, estado actual, protocolos de emergencia activos, reparaciones 78% completado. Se estrelló, se dio cuenta Finn. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Tiempo desde el aterrizaje de emergencia 12.483 ciclos estándar. Finn no tenía ni idea de lo que representaba un ciclo estándar, pero la cifra sugería un lapso de tiempo considerable. Y te has estado reparando todo este tiempo. Sistemas de autorreparación afirmativos operativos a capacidad reducida. Tiempo estimado de finalización: 213 ciclos estándar. Impresionante. Finn se sentó en la silla de mando, que se ajustó a su figura con fluida precisión. ¿Y qué pasa cuando se completan las reparaciones? Reanudación de la misión. ¿Cuál es información clasificada? ¿Verdad? Finn suspiró. Al menos dime si eres peligroso. ¿Eres un arma? Paradox está equipada con sistemas de defensa. Su función principal es exploración y adquisición de datos. Eso sonaba bastante inocuo, aunque Finn sabía que las apariencias engañaban. Aún así, la nave no le había hecho daño, y sin duda era lo más interesante que había encontrado en años de vagar por el páramo. Escucha, Paradox, dijo, inclinándose hacia adelante. No sé a qué voz me refiero, pero solo soy un carroñero. Me llamo Finn Blackwater. Recorro el páramo en busca de tecnología y suministros útiles. No soy tu comandante. La pantalla permaneció sin cambios durante varios segundos. Luego apareció un nuevo texto. Se notaron inconsistencias biométricas. Comparación de engramas de memoria no concluyente. Hipótesis alternativa. Descendiente genético del comandante. Finn soltó una carcajada. ¿Crees que estoy emparentado con tu comandante? Eso es.
Se detuvo, un recuerdo afloró. Las historias de su abuelo, las que su madre siempre descartaba como delirios. Historias de visitantes de más allá de las estrellas, de una reunión secreta en el desierto décadas antes del colapso, de tecnología más allá del entendimiento humano y promesas de retorno. Todos habían atribuido las historias al envenenamiento por radiación de la antigua guerra. Pero ¿y si mi abuelo? Dijo Finn lentamente. Su nombre era Elías Blackwater. ¿Eso significa algo para ti? La nave quedó en silencio. Todas las pantallas se atenuaron momentáneamente, luego volvieron a brillar al máximo. Una inquietud mecánica llenó la sala de control mientras los sistemas previamente inactivos se activaban. Elías Blackwater, contacto principal, iniciador del protocolo del primer encuentro. Patrón vocal 99.2%, 2% coincidencia con el sujeto actual. A Finn se le erizó la piel. Conociste a mi abuelo. No estaba loco. Alias Blackwater, estado muerto. Finn respondió en voz baja. 20 años. Otra pausa más larga esta vez. Luego, condolencias. Elías Blackwater. Amigo. La simple declaración impactó a Finn con una fuerza inesperada. Aquí en esta nave alienígena estaba quizás la única entidad que quedaba en la Tierra que había conocido a su abuelo como algo más que un loco del páramo. Solía contar historias, dijo Finn, sobre encuentros con seres de otro mundo, sobre tecnología que podría salvar a la humanidad de sí misma. Nadie le creyó. Parámetros de misión precisos, objetivos, intercambio cultural y evaluación tecnológica. Determinación de especies prometedoras pero inestables. Entonces, ¿qué eran? Antropólogos alienígenas. Simplificación. Aceptable. Delegación enviada para evaluar el avance y la estabilidad de la civilización terrestre. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué se estrellaron? Incidente clasificado. Delegación convocada. Paradox permaneció para monitorear. Finn frunció el ceño. ¿Monitorear qué? La Tierra autodestruyéndose. Monitoreando la continuidad de líneas genéticas seleccionadas. Preservando la opción de contacto. Genética seleccionada. Finn abrió mucho los ojos. Has estado rastreando a mi familia. ¿Con qué propósito? A Elías Blackwater. Intermediario designado. Línea genética preservada en una base de datos para futuros contactos. Las implicaciones eran asombrosas. Su abuelo no solo se había topado con extraterrestres. Había sido elegido por ellos, marcado de alguna manera que se extendía a sus descendientes. Finn no estaba seguro de si sentirse honrado o violado. ¿Y ahora qué? Preguntó. Tus reparaciones están casi terminadas. Encontraste a un Blackwater. ¿Qué pasa ahora? Los parámetros de la misión requieren actualización. Se necesita una evaluación de la situación global actual. Finn rió con amargura. La situación actual es un desastre. Tras el colapso, lo que queda de la civilización se dividió entre la coalición militar y el sindicato de recursos. Llevan décadas luchando por las obras mientras el resto intentamos sobrevivir en los páramos entre sus territorios. Datos asimilados sobre el desarrollo. Probabilidad de avance de la especie al nivel 3. Civilización recalculada al 13,6%. No sé qué es una civilización de nivel 3, pero eso suena mal. Propuesta de cooperación. Paradox proporcionará refugio y recursos. Finn Blackwater aportará contexto cultural y asistencia para la reformulación de la misión. Finn parpadeó. ¿Me contratas? El concepto de asociación es más preciso. Consideró la oferta. Una asociación con una nave alienígena avanzada sin duda podría mejorar sus posibilidades de supervivencia. Y quizás, solo quizás, había algo en esta nave que pudiera ayudar a la humanidad a recuperarse de las heridas autoinfligidas. De acuerdo, Paradox, decidió, tienes un compañero, pero tengo condiciones. Nada de experimentos conmigo, nada de abducciones de otros humanos, y compartes tu tecnología, al menos las partes no armamentísticas. Condiciones aceptables con modificaciones.
Compartir tecnología limitado a avances no disruptivos para evitar una mayor desestabilización. De acuerdo, asintió Finn. Entonces, compañero, ¿cuál es nuestro primer paso? Objetivo inmediato. Completar las reparaciones. Reubicarnos en una ubicación segura. Comenzar una sesión informativa cultural intensiva. Reubicarnos. Finn miró a su alrededor. Puedes volar en tu estado actual. Capacidades de vuelo limitadas restauradas. Sistemas de sigilo operativos. ¡Qué conveniente! Finn se acomodó más en el asiento de mando. Conozco un cañón oculto a unos 128 kilómetros al este de aquí. Tanto las patrullas de la coalición como las del sindicato lo evitan debido a interferencias magnéticas con sus sistemas de navegación. Coordenadas. Finn describió la ubicación lo mejor que pudo. La nave parecía comprender las pantallas que mostraban representaciones topográficas cada vez más detalladas. Ubicación adecuada. Prepárense para la partida. Ahora, ¿así? Preguntó Finn, sorprendido. El retraso aumenta el riesgo de detección. Patrulla de la coalición detectada acercándose desde el oeste. Llegada estimada en 47 minutos. Eso es específico y preocupante. Finn se enderezó. Muy bien, vámonos. ¿Qué tengo que hacer? Permanezca en el asiento de mando. Abroche el arnés. Tiras de tela se extendían desde el asiento, formando una X sobre el pecho y las piernas de Finn. Se ajustaron cómodamente, pero no incomodaron. Esto parece muy oficial, comentó. Espero que seas mejor piloto que yo como comandante. Funciones de pilotaje automatizadas. De éxito del 99,7%. Puedo vivir con esas probabilidades. Literalmente, espero. La nave cobró vida con un murmullo a su alrededor. Vibraciones recorrieron el suelo y subieron por el asiento, las pantallas se iluminaron en secuencia mostrando vistas exteriores, datos de navegación y estados de los sistemas. Finn observó fascinado cómo la rampa se retraía y la entrada se sellaba a la perfección. Afuera, los dos motores pivotaron ligeramente, su aspecto latente reemplazado por un suave resplandor azul que se intensificó gradualmente. La nave se elevó aún más, la arena se arremolinaba bajo ella en pequeños ciclones. Por primera vez en su vida, Finn dejó atrás el suelo. La sensación de volar era diferente a todo lo que Finn había experimentado. La nave se movía con una suavidad imposible, acelerando a velocidades que deberían haberlo aplastado contra el asiento. Sin embargo, solo sentía una leve presión. Afuera, el paisaje desértico se desdibujaba bajo ellos. Esto es increíble, suspiró, observando la pantalla que mostraba su trayectoria. ¿A qué velocidad vamos? Velocidad actual, 387 km por hora, operando al 14,8% de su capacidad para mantener un perfil oculto. 14 puntos. Finn silbó. No quiero saber cuál es tu velocidad máxima. Información clasificada, por supuesto. Finn rió entre dientes. ¿Qué hay de la patrulla de la coalición? ¿Nos detectarán? Negativo. Los sistemas de sigilo curvan el espectro electromagnético alrededor de la nave. Radar visual y firmas térmicas suprimidas. Como para ilustrar el punto, una pantalla cambió para mostrar un convoy distante de vehículos militares arrastrándose por el desierto como insectos metálicos. No dieron señales de notar el paso de la aeronave sobre ellos. Un truco conveniente, comentó Finn. Así que somos invisibles. Simplificación aceptable. Viajaron en silencio durante varios minutos, el paisaje bajo ellos cambiando gradualmente a medida que se acercaban a las cordilleras orientales. Finn estudió las interfaces de la nave, maravillándose de su diseño intuitivo. A pesar de su origen alienígena, había una lógica en su disposición que tenía sentido para su mente humana. Paradoja, dijo finalmente, tengo curiosidad por algo. Dijiste que mi abuelo era tu contacto principal. ¿Qué implicaba eso exactamente?
La pantalla principal cambió para mostrar lo que parecía ser una entrada de registro. Registro de primer contacto, ciclo de expedición a la Tierra 832.791. Sujeto, Elías Blackwater. Ocupación, especialista en comunicaciones militares. Ubicación, área de designación de campo de pruebas restringidas 29. Contacto inicial, brecha de seguridad accidental. Notas. El sujeto descubrió un puesto de observación tras un fallo del equipo. En lugar de informar del descubrimiento, el sujeto inició un intento de comunicación directa, demostrando una flexibilidad cognitiva inusual y ausencia de miedo. Adaptación lingüística rápida. El sujeto propuso un intercambio cultural en lugar de una confrontación. Evaluación. Candidato intermediario ideal. Patrón de voz grabado para futura autenticación. Muestra genética adquirida con consentimiento. Decisión. Intercambio tecnológico limitado autorizado. Se proporcionó información cultural. El sujeto fue designado como canal de comunicación independiente para futuros contactos. Vin miró el registro, con las emociones en vilo, orgulloso del coraje de su abuelo, asombro ante la confirmación de sus historias y un toque de resentimiento hacia quienes tacharon a Elías de delirante. Así que le diste tecnología, dijo Finn. ¿De qué tipo? Avances médicos, mejoras en la eficiencia energética, aplicaciones no armamentísticas, ¿y qué te dio a cambio? Contexto cultural, perspectiva histórica, perspectivas psicológicas humanas, música. ¿Música? Finn arqueó una ceja. Elías Blackwater consideraba la música humana el mayor logro de la civilización. Proporcionó una extensa biblioteca que concordaba con los recuerdos de Finn. Su abuelo poseía un antiguo aparato llamado tocadiscos y una colección de discos de vinilo que guardaba con más cuidado que la comida o las medicinas. ¿Puedes poner algunos de su colección? Sin respuesta, la nave se llenó de sonido. Una compleja pieza orquestal que crecía y menguaba como las olas del océano. Finn cerró los ojos, dejando que la música lo inundara. Sintió una conexión a través del tiempo, al escuchar las mismas notas que su abuelo había compartido con estos visitantes de más allá de las estrellas. La música se desvaneció a medida que la nave comenzaba a descender. Finn abrió los ojos para ver las familiares crestas del cañón que había sugerido. La nave navegó por los estrechos pasajes con precisión, llegando finalmente a una amplia caverna con una abertura demasiado pequeña para una aeronave convencional, pero perfectamente adecuada para la maniobrable nave exploradora. Los motores se apagaron, dejando solo el zumbido ambiental de los sistemas de la nave. El arnés se retrajo, liberando a Finn del asiento de mando. Ubicación segura. Ventana temporal disponible para una sesión informativa más extensa. Lo que significa que podemos hablar sin preocuparnos por ser descubiertos, tradujo Finn, poniéndose de pie y estirándose. Bien. Tengo unas 1000 preguntas. Consulta. Bienvenidos. Las limitaciones de respuesta se aplican a la información clasificada. Por supuesto, suspiró Finn. Empecemos con algo sencillo. Su delegación. ¿Cuántos de ustedes estaban allí originalmente? El equipo de la expedición. 7 miembros, 5 especialistas en investigación, 2 miembros del personal de seguridad, y todos se fueron. ¿Por qué? El incidente provocó la retirada. Paradox permaneció como estación de monitoreo automatizada. Siguen mencionando este incidente. ¿Qué sucedió? Las pantallas se atenuaron brevemente y luego mostraron una nueva entrada. Ciclo de activación del protocolo de emergencia 8331. Situación. Enfrentamiento militar no autorizado con el puesto de observación Alfa. Bajas. Un miembro del personal de seguridad herido de gravedad. Respuesta. Extracción de emergencia de todos los miembros de la expedición. Decisión. Continuar la observación solo mediante sistemas automatizados. Designación. Misión de monitoreo a largo plazo establecida. Objetivo principal.
Mantener la opción de contacto a través del linaje intermediario designado. Objetivo secundario. Recopilar y analizar patrones de desarrollo humano. Objetivo terciario. Prepararse para un posible escenario de contacto futuro. Los atacaron, dijo Finn en voz baja. Los humanos atacaron a su gente, en lugar de tomar represalias, simplemente dejaron a los observadores atrás y esperaron. Violencia no autorizada excepto en defensa inmediata. El protocolo de evaluación de especies requiere una perspectiva a largo plazo. Así que tu gente sigue ahí fuera observándonos mientras nos autodestruimos, esperando a ver si vale la pena salvarnos. Suposición incorrecta. La misión no está diseñada solo para intervención, observación y evaluación. Finn frunció el ceño. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué mantener contacto con mi linaje si no es para ayudar eventualmente? Se requiere una explicación compleja. Versión simplificada. Intercambio cultural beneficioso para ambas especies. Avance tecnológico prematuro potencialmente dañino. Temes que hagamos un mal uso de tu tecnología. No puedo culparte, admitió Finn, pensando en los programas de armas de la coalición y la devastación ambiental del sindicato. Pero seguramente debe haber algo que puedas compartir que ayude sin causar daño. Existe la posibilidad. Requiere una evaluación cuidadosa de las condiciones actuales. Propósito de la colaboración con Finn Blackwater. Una nueva idea se le ocurrió a Finn. Paradoja. Si mi abuelo era tu contacto, ¿por qué no contactaste con mi madre o conmigo antes de hoy? Intento realizado. Contacto con Ellen Blackwater. Sin éxito. El sujeto rechazó la aproximación inicial. Se mantuvo la vigilancia protectora a distancia. Finn hizo una mueca. Su madre había sido extremadamente práctica. Despreciando las tonterías de Elías sobre los visitantes estelares, habría rechazado cualquier prueba que respaldara las afirmaciones de su padre. Y yo, insistió. Seguimiento mantenido. La oportunidad de contacto directo estaba limitada por las condiciones del páramo y las zonas de conflicto. Hoy, la primera ventana de contacto viable en 7,3 años. Has estado esperando la oportunidad de conocerme, comprendió Finn. No fue un encuentro accidental. Correcto. La posición de la nave estaba calculada para maximizar la probabilidad de intersección con los patrones de viaje conocidos de Finn Blackwater. Eso es. No sé si sentirme halagado o asustado. Finn se pasó una mano por el pelo cubierto de polvo. ¿Y ahora qué? ¿Somos socios en qué exactamente? Se requiere reformulación de la misión. Los parámetros originales obsoletos sugieren el reconocimiento de los centros de población humana actuales. ¿Quieres que te lleve a ver lo que queda de civilización? Evaluación necesaria antes de determinar el intercambio tecnológico apropiado. Finn lo consideró. El asentamiento más cercano es el puesto de avanzada Providencia, a unos 2 días a pie. Es territorio neutral. Ni la coalición ni el sindicato lo controlan. Sería un buen punto de partida. Modo vehículo disponible. Configuración de transporte terrestre posible. ¿Puedes convertirte en coche?, preguntó Finn con incredulidad. Negativo. Despliegue de un módulo de transporte de superficie integrado posible. Un coche que sale de una nave espacial sigue siendo impresionante. Finn asintió. Pero primero, tengo necesidades que no pueden esperar 2 días. Comida, agua, descanso. Sistemas de soporte vital funcionales. Hidratación y nutrición disponibles. Camarotes operativos. ¿Tienes comida? Finn se animó. Capacidad de síntesis de nutrientes limitada. Requisitos básicos disponibles. Un panel se abrió en la pared, revelando una pequeña alcoba. Dentro había un recipiente con un líquido transparente y un conjunto de lo que parecían bloques de colores. Finn se acercó con cautela, cogiendo uno de los bloques, un cubo azul de aproximadamente 2 centímetros de lado. Este es un alimento nutricionalmente completo. Perfil de sabor subóptimo para las preferencias humanas. Vince olfateó el cubo y luego le dio un mordisco tentativo.
La textura era una mezcla entre tofu y una barra de proteínas, con un sabor que recordaba a arándanos. Al mismo tiempo, sugería algo completamente sin fruta. No es lo peor que he comido, decidió, terminando el cubo. El agua purificada, con un equilibrio mineral adaptado a la fisiología humana. El agua sabía mejor que la comida, limpia y ligeramente dulce, sin el toque metálico del agua filtrada del páramo al que estaba acostumbrado. Finn bebió profundamente, sintiendo como su cuerpo absorbía la hidratación con una avidez casi desesperada. Gracias, dijo con sinceridad. ¿Dónde están esos camarotes de la tripulación que mencionaste? Un camino de luces iluminaba el suelo, alejándose de la sala de control. Finn lo siguió hasta una pequeña cámara que contenía lo que parecía ser una cápsula para dormir. Parecía más un dispositivo médico que una cama, pero el interior acolchado parecía bastante cómodo. Esto estará bien, dijo, sintiendo ya los efectos combinados de la comida, el agua y las revelaciones del día en sus párpados. Despiértame si ocurre algo emocionante. Afirmativo. Se recomienda un ciclo de descanso. 8 horas. Sistemas de seguridad activos. Finn dudó, luego se quitó las botas y la chaqueta exterior, manteniendo el resto de la ropa y el cortador de plasma a mano. La confianza era un proceso gradual, incluso con naves alienígenas milagrosas. Se acomodó en la cápsula, que se ajustó a los contornos de su cuerpo. Buenas noches, Paradox. Descansa en paz, Finn Blackwater. Las luces se atenuaron automáticamente y Finn se quedó dormido con sorprendente facilidad, sus sueños llenos de estrellas y la voz de su abuelo. Finn despertó con una suave iluminación y un suave tintineo. Por un momento, la desorientación lo atrapó. La ausencia del calor del desierto y la desconocida comodidad debajo de él le parecieron imposiblemente extrañas. Entonces, el recuerdo regresó de golpe. La nave Paradox, el legado secreto de su abuelo. Se incorporó, notando con sorpresa que su ropa había sido limpiada de alguna manera mientras dormía. La suciedad y el sudor de 6 días en el desierto habían desaparecido, la tela parecía casi nueva. Paradox, gritó. Buenos días, Finn. Blackwater. Ciclo de descanso completado. Los indicadores físicos muestran una mejoría en el estado. ¿Limpiaste mi ropa? Descontaminación molecular realizada. Eliminados los contaminantes biológicos y las partículas. Qué práctico, comentó Finn, poniéndose las botas. ¿Algo emocionante mientras dormía? Negativo. El cañón permanece seguro. Las reparaciones continuaron durante el ciclo de descanso. Estado actual: 79.4%. Finn regresó a la sala de control, siguiendo la útil estela de luces. Después de otra comida de bloques de nutrientes geométricamente perfectos y agua limpia y refrescante, se sintió listo para afrontar los desafíos del día. Y sobre ese módulo de transporte de superficie que mencionaste, listo para desplegarse. Vehículo configurado para condiciones de terreno baldío. Veámoslo, dijo Finn. La curiosidad lo invadió. Un nuevo camino de luces lo condujo a lo que parecía ser una bodega de carga. Dentro se encontraba el vehículo más inusual que Finn había visto jamás. Bajo y elegante, parecía una mezcla entre un coche de reconocimiento militar y algo de catálogos de lujo precolapsados. No tenía motor visible, ni salidas de escape, y las ruedas parecían estar hechas de un material. Eso no era ni goma ni metal. Eso no es discreto, observó Finn. Apariencia modificable, camuflaje adaptativo disponible, como para demostrar que la superficie del vehículo ondulada, sus líneas elegantes y material inusual se transformaban para parecerse a un corredor de retazos en un páramo. El tipo de transporte improvisado común entre carroñeros y habitantes de puestos de avanzada. Mucho mejor. Finn asintió con aprecio. ¿Cómo funciona? Propulsión electromagnética con transferencia cinética a sistema de ruedas convencional. Fuente de energía. Batería molecular condensada. Alcance de 3.400 kilómetros por carga.
En otras palabras, nos llevará al puesto de avanzada de Providencia y de regreso unas 50 veces sin repostar, tradujo Finn. ¿Y las armas? Sistemas defensivos, solo contramedidas no letales. Eso podría ser un problema. El páramo no es amigable para los viajeros desarmados. Contramedidas suficientes para la disuasión, demostración. Finn se encogió de hombros. Claro, enséñame lo que tienes. Apareció una pantalla holográfica, mostrando el vehículo en un entorno de páramo simulado. Varias figuras armadas se acercaron. El vehículo emitió un pulso concentrado que dejó inconscientes a los atacantes al instante. Impresionante, admitió Finn. No letal, pero efectivo. ¿Qué más? La simulación continuó, mostrando otras capacidades defensivas. Un escudo de energía que desviaba proyectiles, un disuasivo sónico que hacía que los atacantes huyeran incómodos y un pulso electromagnético localizado temporal que desactivaba las armas electrónicas. De acuerdo, estoy convencido, dijo Finn. ¿Cómo lo sacamos de la nave? Estamos en una cueva. Requiere reconfiguración de la nave. En espera. Un profundo rugido mecánico llenó la bodega de carga mientras las paredes se movían y el suelo bajo el vehículo comenzaba a descender. Apareció una grieta en el casco de la nave, que se ensanchó para crear una rampa de salida. La posición del vehículo se ajustó automáticamente, alineándose con la nueva abertura. Tus habilidades de transformación son a la vez prácticas y ligeramente inquietantes, comentó Finn. El diseño modular es fundamental para la funcionalidad de la nave de exploración. Ya lo veo. Finn se acercó al vehículo y lo examinó detenidamente. ¿Cómo se conduce? Interfaz adaptable al operador. Controles simplificados. Disponible. La puerta del vehículo se abrió silenciosamente. Dentro de la cabina había lo que parecía un volante y pedales convencionales, aunque el tablero era una pantalla continua en lugar de indicadores individuales. Parece bastante sencillo. Finn se deslizó en el asiento del conductor, que se ajustó a su figura, al igual que la silla de mando. ¿Podrás comunicarte conmigo mientras estoy aquí? Afirmativo. Enlace de comunicación establecido. Además, el vehículo sirve como plataforma de sensores remotos. Así que verás lo que ve. Finn asintió. Conveniente para tu misión de reconocimiento. Exactamente. Recomiendo salir lo antes posible. Llegada óptima al puesto de avanzada Providencia. Antes del anochecer, Finn revisó los suministros almacenados en varios compartimentos del vehículo. Contenedores de agua, más bloques de nutrientes e incluso algunos artículos que podrían servir como bienes de intercambio en el puesto. Paradox lo había pensado todo. Una última pregunta antes de irnos, dijo Finn. Si tenemos problemas graves, ¿cuál es nuestro plan de extracción? Vehículo equipado con protocolo de retorno de emergencia. Frase de activación. Extracción inmediata de Paradox. Orden verbal de escape de emergencia. Entendido. Finn apoyó las manos en el volante. Salgamos entonces. El vehículo cobró vida con un zumbido. Las pantallas se iluminaron con los datos de navegación y el estado del sistema. Avanzó suavemente, descendiendo la rampa y tocando el suelo de la cueva sin apenas hacer ruido. Finn lo guió hacia la entrada, entrecerrando los ojos a medida que la luz del día se hacía más intensa. Puesto de avanzada de Providence, allá vamos, murmuró. Esperemos que estén de buen humor para un carroñero y su compañero alienígena invisible. El vehículo emergió del cañón a la intensa luz del desierto. Su camuflaje se adaptó al instante, la superficie adoptando patrones de polvo y texturas desteñidas por el sol que le daban la impresión de haber recorrido el páramo durante años. Mientras Finn aceleraba por el desierto abierto, siguiendo las indicaciones de Paradox, no pudo evitar sentir un propósito del que había carecido durante años. Ya no solo sobrevivía. Continuaba el legado de su abuelo, participando en algo más grande que lo insignificante. Conflictos que habían consumido la Tierra tras el colapso.
Quedaba por ver si ese algo conduciría a la salvación de la humanidad o simplemente proporcionaría una nota interesante en un proyecto de investigación alienígena. El puesto de avanzada de Providencia pasó de ser una mancha en el horizonte a un asentamiento adecuado a medida que se acercaban. Originalmente una antigua operación minera, se había transformado tras el colapso en una de las raras zonas neutrales del páramo, un lugar donde los agentes de la coalición y el sindicato podían hacer negocios junto a comerciantes y carroñeros independientes. Sus muros eran un mosaico de materiales recuperados, contenedores de carga, paneles de vehículos y barricadas prefabricadas dispuestas en un círculo irregular. A intervalos irregulares se alzaban torres de vigilancia, custodiadas por guardias cuya lealtad solo se extendía a quienes pagaban por la independencia de Providencia. Finn redujo la velocidad del vehículo al acercarse a la puerta principal, uniéndose a una pequeña fila de viajeros del páramo que buscaban entrar. «Recuerda», murmuró, sabiendo que Paradox podía oírlo. «Déjame hablar». El vehículo mantiene sus características especiales ocultas a menos que sea absolutamente necesario. Entendido. Modo de observación pasiva activo. Como era de esperar, los guardias de la puerta sospechaban de una nueva cara en un vehículo inusual, pero la reputación de Finn como un carroñero confiable, más una pequeña tarifa de entrada de agua purificada y una plataforma de datos de la coalición de salvamento aseguraron su paso al interior. La calle principal de Providence estaba llena de actividad a pesar del calor de la tarde. Los vendedores pregonaban de todo, desde piezas mecánicas hasta brochetas de carne cuestionables. Los mercenarios merodeaban en grupos, evaluando a los clientes potenciales. Los corredores de información susurraron desde las puertas en sombra, ofreciendo secretos por el precio correcto. Tiene algunas personalizaciones que preferiría no haber desmontado. El guardia asintió desinteresadamente. Auricular discreto que el barco había proporcionado. Sistemas de seguridad del vehículo. Activado. El acceso no autorizado desencadenará contramedidas no letales. Bien, murmuró Finn. Esperemos que no lleguemos a eso. Primera parada, la bolsa. El mejor lugar para evaluar lo que está sucediendo en el resto del mundo. La bolsa ocupaba lo que alguna vez fue el edificio administrativo de operaciones mineras. Una estructura de 3 pisos reforzada con metal recuperado. En el interior, docenas de comerciantes, carroñeros y corredores de información hacían negocios bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad de Providence. Finn se dirigió a una mesa de un rincón donde una mujer con una prótesis en el brazo izquierdo y una red de cicatrices faciales estudiaba una colección de pantallas de datos. Su nombre era Verity y era la principal intermediaria de información de Providence. Finn Blackwater lo saludó sin levantar la vista. Pensé que podrías estar muerto. 3 semanas desde que tu último check-in tomó un desvío, respondió Finn, deslizándose en el asiento frente a ella. Encontré una tecnología interesante que llamó su atención. Los ojos de Verity, uno marrón natural y otro plateado mecánico, se fijaron en él con repentina intensidad. Sindicato de coalición o algo así. Mejor. Llamémoslo independiente, dijo Finn con cautela. Pero antes de discutir eso, necesito información. ¿Qué es lo último sobre los grandes jugadores? Verity se reclinó y lo evaluó. La información no es gratuita, Blackwater. ¿Qué estás ofreciendo? Finn metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño cubo de metal. Uno de los varios artículos que Paradox había proporcionado como bienes comerciales potenciales. Batería molecular, 5 años de potencia continua, mínima degradación, se adapta a interfaces estándar. El ojo mecánico de Verity pronunció mientras se enfocaba en el cubo. Si eso es genuino, vale más que los precios de las últimas noticias. Entonces dame el paquete premium. Finn sonrió. Sindicato de la coalición y cualquier cosa inusual en el último mes. El intermediario de información cogió el cubo y lo examinó con ambos ojos antes de asentir con satisfacción. Trato. Tocó uno de sus datapads y lo giró hacia Finn. Las coaliciones avanzan nuevamente hacia el este, comenzó,
tomando más territorio de las zonas neutrales. 3 puestos de avanzada desaparecieron en las últimas 2 semanas. Rieline, Broken Mesa y Puerto Santos. Santos fue bien hecho. Finn frunció el ceño. ¿Cómo cayeron tan rápido? Nuevo sistema de armas, dijo Verity con gravedad. Algún tipo de EMP enfocado que fríe la electrónica sin tocar la tecnología de la coalición. Orientación selectiva, nada parecido a lo visto antes. Finn sintió un escalofrío. Eso suena como tecnología avanzada más allá de sus capacidades habituales. Ese es el consenso general. Verity asintió. Lo que nos lleva al sindicato. Están en pánico y están retirando fuerzas a sus territorios centrales. Los rumores dicen que han descubierto algo grande. Una nueva fuente de energía o arma, pero sufrió un accidente catastrófico durante las pruebas. La mitad de la estación de investigación 9 supuestamente se vaporizó hace 3 semanas. ¿Víctimas?, preguntó Finn. Desconocido pero alto. Sindicatos que imponen un bloqueo total de información que cuenta su propia historia. Verity pasó a una nueva pantalla. Ahora las cosas raras. Anomalías atmosféricas reportadas por pilotos independientes. Luces en el cielo que se mueven en patrones que desafían las capacidades conocidas de los aviones. Y esto le mostró una imagen granulada de un objeto cilíndrico flotando sobre una cadena montañosa capturada por un equipo de carroñeros en los territorios del norte. Ella explicó. Informaron que el objeto permaneció estacionario durante 6 horas y luego desapareció en un instante. Sin aceleración, simplemente desapareció. Finn mantuvo su expresión neutral a pesar de sus pensamientos acelerados. ¿Algún otro avistamiento como este? 7 confirmados el mes pasado, más que el año anterior combinado. Verity lo estudió atentamente. La gente está asustada. Finn. Sindicato de coalición, independencia. Todos miran al cielo y se preguntan qué viene. En cuanto al desarrollo, buques desconocidos no afiliados a la expedición original. Finn logró no reaccionar ante la voz de Paradox en su oído. Cualquier patrón de estos avistamientos. Esa es la cuestión. Verity se inclinó hacia adelante. Están formando una grilla de búsqueda. Busquen lo que busquen. Están siendo metódicos al respecto. O quien sea, murmuró Finn. Los ojos de Verity se entrecerraron. ¿Sabes una cosa? Aguas negras. Algo que vale más que una batería molecular. Solo especulaciones, desvió Finn. ¿Ha intentado la coalición o el sindicato ponerse en contacto con estos objetos? Las coaliciones toman medidas cuando tienen la oportunidad. Sindicatos que intentan rastrearlos. Ni reportar éxito. Verity tamborileó con sus dedos mecánicos sobre la mesa. Ahora, sobre esa tecnología interesante que mencionaste. Finn sopesó sus opciones. Compartir demasiado podría ponerlo a él y a Paradox en riesgo. Pero la red de Verity podría proporcionar información crucial sobre estos otros visitantes. Llamémoslo sistema de navegación, dijo finalmente. Muy preciso, muy avanzado. Lo encontré en un búnker previo al colapso. No fue del todo mentira, solo una importante omisión de detalles. Verity claramente no le creyó, pero también sabía que no debía presionar demasiado. Los intermediarios de información sobrevivieron sabiendo cuándo dejar de hacer preguntas. Si planeas venderlo, conozco compradores, ofreció. Transacción limpia, sin hacer preguntas. Aún no se vende, se puso de pie Finn. Primero necesito comprender mejor sus capacidades, pero tendré en cuenta su oferta. No esperes demasiado, advirtió Verity. Las cosas van, es posible que no nos quede mucho mercado pronto. Finn asintió en agradecimiento y se fue, zigzagueando entre el abarrotado intercambio hacia la salida. Una vez afuera, habló en voz baja con Paradox. Tenemos naves misteriosas persiguiéndolo, la coalición con armas sospechosamente avanzadas y el sindicato con una catástrofe experimental. ¿Algo más que quisiera decirme sobre amenazas potenciales?
Datos insuficientes para una evaluación completa de las amenazas. Armadura que sugiere operaciones especiales en lugar de regulares. Esto es inesperado, murmuró Finn, escondiéndose en una puerta en sombra. Las operaciones especiales de la coalición generalmente no operan abiertamente en territorio neutral. El escuadrón se movió con propósito. Su líder consultó un dispositivo de mano antes de señalar hacia el estacionamiento supervisado donde Finn había estacionado el vehículo. De Coalition Squad Advanced. Providence Civilians Clear the Pass. No one willing to challenge armed coalition personnel. Vehicle Security Countermeasures Activated. Attempting to suppress scanning signature. Will that work? Temporarily. Recommend immediate extraction. Being reached the edge of the parking lot used as the coalition squad arrived from the opposite side. The lot attendant was gesturing frantically, pointing toward Parado's vehicle. Change of plans, Finn whispered. Can you remote activate the vehicle? Get it to come to yo. Navegación autónoma disponible. Posición actual. Del lote detrás de los tanques de combustible. Seguiré mi camino. El agudo chasquido de un arma de energía lo interrumpió. El líder de la coalición había disparado contra el encargado del aparcamiento, que se desplomó. Vehículo objetivo confirmado, anunció el líder, con la voz amplificada por los altavoces de su casco. Asegure el activo. Fuerza letal autorizada para cualquier intromisión. No están aquí para ayudarme, se dio cuenta Finn. Están aquí para ayudarte, Paradox. Se revisó la evaluación de la tecnología de la coalición. La capacidad de escaneo excede los parámetros previstos. Menos análisis, más acción. Finn siseó. Haga que el vehículo se mueva. El motor del vehículo cobró vida con un zumbido. El escuadrón de la coalición se volvió hacia él con las armas en alto. El líder ladró una orden. PEM listo. Desactivar en mi marca. Contramedidas insuficientes contra EMP específicos. Se requiere extracción alternativa. ¿Qué alternativas tenemos? Exigió Finn, observando al escuadrón preparar lo que parecía ser un lanzador EMP enfocado. Protocolo de emergencia disponible. Advertencia. Activación llamativa. Más llamativo que un escuadrón de la coalición. Lo dudo. Finn tomó su decisión. Extracción de paradoja inmediata. Por un momento no pasó nada. Luego, con un sonido como de tela rasgándose, el aire sobre el vehículo se distorsionó. El escuadrón de la coalición vaciló, con su lanzador EMP medio levantado. La distorsión se expandió, formando un remolino de energía que envolvió el vehículo por completo. Un pulso de luz azul estalló hacia afuera, derribando a los soldados de la coalición. Cuando la luz se apagó, el vehículo ya no estaba. Las alarmas comenzaron a sonar en todo Providence Outpost. Finn se hundió más profundamente en las sombras, con el corazón acelerado. Paradoja. ¿Qué acaba de pasar? Protocolo de extracción de emergencia ejecutado. Vehículo retirado del mercado para envío mediante plegado dimensional. Lamentable firma energética generada. ¿Crees? Finn observó cómo el aturdido escuadrón de la coalición se reagrupaba. Su líder gritando por un dispositivo de comunicación. ¿Y ahora qué? Estoy varado en un asentamiento que está a punto de ser destruido, buscándome. Posible extracción secundaria. Prepárese para el transporte personal. ¿Transpersonales? ¿Qué significa eso? Permanecer estacionario. Pliegue localizado en curso. Espera, ¿vas a hacerme eso del vórtice? ¿Es eso seguro para humanos? Parámetros de seguridad. Aceptable. Eso no es tranquilizador, protestó Finn. Pero el aire a su alrededor ya empezaba a brillar. Una sensación como de electricidad estática le erizó el vello de los brazos. Su visión se volvió borrosa en los bordes. Esto es terrible. Sus palabras se cortaron cuando la realidad pareció doblarse a su alrededor. Hubo una breve e indescriptible sensación de estar en todas partes y en ninguna simultáneamente. Luego, la tierra firme volvió bajo sus pies.
Finn cayó de rodillas, jadeando. Estaba de vuelta en la sala de control de Paradox. Idea, terminó débilmente, luchando contra una oleada de náuseas. Disculpas por la incomodidad. La fisiología humana no está optimizada para la traducción dimensional. No lo digas, gimió Finn, levantándose, usando la silla de mando como apoyo. Una pequeña advertencia la próxima vez estaría bien. Anotado para referencia futura. Una vez que la habitación dejó de girar, Finn hizo un balance de su situación. La coalición nos siguió. ¿Cómo y por qué? ¿Qué saben de ti? Análisis de la tecnología de escaneo de coaliciones. Evaluación preliminar. Ingeniería inversa parcial de sistemas avanzados de detección. ¿De qué fuente? Finlandés exigió. Dijiste que tu delegación abandonó la Tierra hace décadas. Paradox permaneció en silencio durante varios segundos. Entonces, la hipótesis del origen de la tecnología de la coalición puede estar relacionada con la actual actividad desconocida de los buques. Estás diciendo que estos nuevos visitantes están aportando tecnología a la coalición. ¿Por qué? Datos insuficientes. Múltiples escenarios posibles. Finn caminó por la sala de control tratando de procesar las implicaciones. Entonces, tenemos extraterrestres desconocidos buscándote, lo que podría armar a la coalición con tecnología avanzada en el proceso. Mientras tanto, el sindicato tuvo algún tipo de accidente catastrófico con la tecnología experimental. ¿Suena bien? Evaluación. Preciso según la información disponible. Genial. Finn se desplomó en la silla de mando. Y ahora Providence Outpost ha visto su tecnología de plegado dimensional en acción. Entonces todos nos estarán buscando. Seguridad comprometida. Recomendar la reubicación en un sitio secundario. De acuerdo. Pero primero necesito entender a qué nos enfrentamos. Finn se inclinó hacia adelante. Paradoja. Necesito divulgación completa. No más desviaciones clasificadas. ¿Qué probablemente estén buscando estos otros barcos? ¿Por qué armarían a la coalición? ¿Qué está pasando realmente aquí? Las pantallas se atenuó y luego volvió a iluminarse. Apareció una nueva entrada. Anulación del protocolo de seguridad. Autorización. Continuación del linaje genético. Nivel de acceso. Intermediario más divulgación. Se ampliaron los parámetros de la misión Paradox. Misión principal: monitorear el desarrollo de la civilización de la Tierra después del contacto inicial. Misión secundaria: salvaguardar la tecnología de balizas contra descubrimientos prematuros. Misión terciaria: evaluar el potencial para relaciones diplomáticas formales cuando, si se logra la estabilidad de la civilización. Información crítica. Prototipo de baliza contenido dentro del recipiente Paradox. La tecnología permite la comunicación instantánea a través de distancias interestelares. Valor estratégico inconmensurable. Advertencia. Múltiples facciones dentro de la civilización de origen disputan el manejo apropiado de las especies anteriores al nivel 3. Un grupo disidente aboga por una difusión tecnológica acelerada independientemente de la estabilidad de la civilización receptora. Se desconoce la hipótesis de que los buques probablemente estén afiliados a una facción disidente. Objetivo: localizar y recuperar tecnología de balizas. Objetivo secundario: acelerar el desarrollo tecnológico de la Tierra mediante la distribución selectiva de sistemas avanzados. Evaluación. Las fuerzas de la coalición probablemente representen a la facción disidente. Transferencia de tecnología destinada a crear una facción humana favorable para una futura alianza. Finn leyó la entrada 2 veces, procesando sus implicaciones. Entonces, eres llevando algún tipo de superdispositivo de comunicación que todos quieren. Y hay una facción de su gente que piensa que la humanidad debería adquirir tecnología avanzada independientemente de si estamos preparados o no. Simplificado pero preciso. Y el accidente del barco en la estación de investigación Syndicate. Hipótesis: intento de ingeniería inversa del fragmento de tecnología recuperado,
pero no se comprenden los requisitos de regulación de energía. Entonces, ambas partes tienen tecnología alienígena que no comprenden del todo, concluyó Finn. La coalición está teniendo más éxito porque cuenta con ayudantes extraterrestres. El sindicato intentó actuar solo y sufrió una catástrofe. Análisis lógico. La mente de Finn se aceleró, conectando puntos. Tu gente, los que te enviaron originalmente, son los cautelosos. Piensan que la humanidad necesita desarrollarse a su propio ritmo. Correcto. El avance tecnológico sin el correspondiente desarrollo ético y social conduce históricamente a la autodestrucción de las especies. Si bien estos disidentes quieren acelerar nuestro desarrollo, al diablo con las consecuencias. Finn negó con la cabeza. Y estamos atrapados en medio de una disputa filosófica extraña. Evaluación precisa. ¿Cuál es su final? Estos disidentes. ¿Qué quieren de la Tierra? Múltiples objetivos potenciales. Extracción de recursos. Alianza militar. Asimilación cultural. Experimentación. Ninguno de ellos suena particularmente bueno para la humanidad. Finn observó sombríamente. De acuerdo. El protocolo de la Federación enfatiza el beneficio mutuo y el desarrollo autónomo. Federación. Así se llama tu gente. Desliz terminológico. Información clasificada. Finn se rió a pesar de la situación. Sigo guardando secretos incluso ahora. Bien. Los llamaré Federación de todos modos. Se puso de pie y comenzó a caminar de nuevo, analizando sus opciones. Necesitamos movernos. La coalición buscará firmas energéticas que coincidan con su tecnología. Cualquier idea para una ubicación segura, escaneo de topografía regional, búsqueda de ubicaciones con propiedades de interferencia natural. Mientras Paradox funcionaba, Finn consideró su estrategia más amplia. La baliza que llevas dentro, ¿se puede quitar? ¿Oculto por separado? Negativo. Baliza integrada con sistemas centrales. La eliminación comprometería la funcionalidad del buque. Entonces, estamos atrapados siendo perseguidos tanto por facciones humanas como por disidentes alienígenas. Finn suspiró. Sin duda mi abuelo me dejó una herencia interesante. Disculpas por el peligro. Ilas Blackwater pretendía legado beneficioso. La simple declaración tomó a Finn con la guardia baja. A pesar de la naturaleza artificial de Paradox, parecía haber un arrepentimiento genuino en la respuesta. Siempre tuvo buenas intenciones, dijo Finn en voz baja. Incluso cuando todos pensaban que estaba loco. Ubicación de la cadena montañosa identificada designa Sierra, Nevada. Búnker militar abandonado detectado con importantes interferencias electromagnéticas naturales. Coordenadas disponibles. Las antiguas instalaciones de Cheyenne. Ese es territorio de coalición. ¿O fue lo último que supe? Instalación abandonada tras una falla en los sistemas hace 5 años. Se informó fuga de radiación. Coalición mantiene zona de exclusión. Una zona de exclusión de radiación ciertamente disuadiría a los visitantes, reflexionó Finn. ¿Es realmente radiactivo? La exploración indica radiación mínima. Lecturas falsificadas. Probablemente. Por eso, la coalición quiere que todos piensen que es peligroso mantener alejada a la gente. Finn consideró esto. O esconden algo allí o lo conservan para uso futuro. La ubicación sigue siendo óptima para la ocultación. Los patrones de interferencia enmascararán la firma energética de Paradox. Muy bien, Cheyenne, lo es. Finn se recostó en la silla de mando. ¿Cuánto tiempo para llegar ahí? Protocolos de vuelo estándar. Aproximadamente 4 horas. Protocolos de emergencia. 17 minutos. Déjame adivinar. Los protocolos de emergencia involucran ese pliegue dimensional que me dio ganas de vomitar. Afirmativo. Entonces sigamos con el vuelo estándar, decidió Finn. 4 horas nos dan tiempo para planificar nuestro próximo movimiento y para mí mantener mi almuerzo bajo. Ruta de vuelo calculada. Salida cuando esté listo. Estoy listo,
confirmó Finn, asegurándose el arnés. Busquemos un lugar donde escondernos mientras descubrimos cómo evitar que una disputa filosófica interestelar destroce lo que queda de la Tierra. La nave cobró vida a su alrededor y los sistemas se activaron secuencialmente. Afuera, los motores gemelos giraron a la posición de vuelo. Su brillo azul se intensificó cuando Paradox se preparó para abandonar el escondite del cañón. Finn no pudo evitar preguntarse qué pensaría su abuelo de la situación. Su nieto se asoció con una nave alienígena atrapada entre facciones extraterrestres en competencia y los restos de la civilización humana. Probablemente se reiría y luego ofrecería alguna sabiduría críptica que solo tendría sentido en retrospectiva. Mientras la paradoja surgía del suelo del cañón y aceleraba hacia el cielo cada vez más oscuro, Finn hizo una promesa silenciosa a la memoria de su abuelo. Encontraría una manera de atravesar este laberinto de política alienígena y desesperación humana. Y tal vez, si tuvieran mucha suerte, incluso podría ayudar a la humanidad a dar sus primeros pasos reales hacia las estrellas, no como peones en una disputa alienígena, sino como socios dignos de respeto. El desierto desapareció debajo de ellos, su vasto vacío era un recordatorio de cuán bajo había caído la humanidad. Sin embargo, en ese momento, Finn sintió un destello de esperanza que había estado ausente en su vida durante años. Todo había cambiado cuando el barco respondió a su voz. Quizás todo podría volver a cambiar, esta vez para mejor.